una conciencia moral. Yo creo que lo que hemos hablado tiene, todo esto conjuega con lo que hemos hablado. A ver, ideas, pensamientos sobre conciencia de taíno. ¿Qué significa? Porque estamos hablando como es el marco principal, que no estábamos hablando de indio no indio, pero sino de conciencia de ser indio, conciencia de historia, de patria de indio, conciencia de presencia histórica, conciencia de presencia arqueológica, conciencia de presencia genética. Pero en todo eso son variantes de conciencia. El nivel de conciencia, si ustedes vieron el documento que les mandé ahí, ese croquis de cómo podemos ir ubicando todas esas evidencias, a mí me parece que esta idea de conciencia es interesante, porque hablamos de conciencia, pero la evidencia son lo que les dije en el documento, markers of consciousness, indicadores de conciencia. Cuando uno está, bueno, el casabe se sigue procesando, se sigue fabricando, se sigue consumiendo, es un indicador de una conciencia allí. Tal vez la conciencia no está tan elevada en el sentido de que estoy haciendo esto y esto viene de mi herencia indígena, pero la conciencia existe en el sentido que sigue existiendo, ¿verdad? Los historiadores van a tener una conciencia que tal vez los miembros de la comunidad no tienen esa misma variante de conciencia, pero es una variante de conciencia. Entonces, como estamos uniendo fuerzas aquí, ¿cómo podemos unir todas estas variantes de conciencia y llegar a una declaración de qué queremos decir con eso? Yo creo que una parte importante es la participación. O sea, porque, y aquí hablando como antropólogo, un etnógrafo pues participa dentro de una serie de rituales y de hecho la comunidad no te va a aceptar si tú no participas en esos rituales. La comunidad en realidad tiene una conciencia de comunidad y ellos saben quién es el extranjero, ellos saben quién es el que de corazón siente algo y el que se envuelve en una cultura. Así que la cosa de uno mirarlo como de afuera, como si nosotros fuéramos los intelectuales que venimos a enseñar, pues yo creo que es lo contrario. Nosotros somos los que venimos a aprender, ¿verdad? Y a participar de toda esta experiencia para que entonces ellos se abran, porque si no se van a abrir, ¿verdad? De esa manera, entonces nosotros entramos en ese mundo. Eso es lo que pienso. Yo quiero poner uno de esos marcadores de dilema con esa pregunta, cómo usar todos esos asuntos en la República Dominicana, donde la mayoría de las personas, aunque sigan en las huellas indígenas, no lo saben. No lo saben. Hay un no conciencia indígena. No tiene conciencia por todos los años, 500 años, de todos sus profesores, los historiadores, las autoridades, diciendo, no, se desapareció lo indio. ¿Cómo tenemos que mantener dentro de esa definición, no solamente que la persona sea consciente que es indígena, que es descendiente de indígena, que está haciendo algo que pertenece a los indígenas, pero aunque no sean conscientes, aún están caminando en las huellas de los indígenas. Estaba yo con el doctor Rivero de la Calle, antropólogo conocidísimo, en un lugar que se llama Los Gallegos de Jauco. Los gallegos porque eran unos gallegos que eran dueños de esa finca. Pero antes nos habíamos establecido un contacto con un señor que se llamaba Fermín Rodríguez, que era el que conocía bien la zona, era una especie de historiador, arqueólogo. Y fuimos me recuerdo, Armando Fernández, Onelio, yo, me había invitado el doctor Rivero, y ahí por primera vez sentí lo que estamos hablando es la base de la definición conceptual. Nos dice Fermín, conocía del trabajo de Rivero, que Rivero estaba haciendo antropología física, porque el doctor Rivero hizo antropología física, o sea, la demostración del amerindio en Cuba,
en varias etapas, desde el 64 con checos y soviéticos, después en el 72 con otros soviéticos y después en el 79 ya con un equipo cubano, mediciones antropomórficas, etcétera. Fue un total trabajo de antropología física. Y nos dice Fermín, bueno, Rivero, ya yo había hablado con Fermín, Fermín, nosotros necesitamos que tú nos lleves a unas comunidades que yo conozco que hay en los Gallegos de Jauco, porque el doctor Rivero de la Calle quiere hacer estas mediciones, que ya la hizo en Yatera con Panchito y su gente, la hizo en otras partes, en La Escondida. Digo, perfecto, ya tengo las familias indias que ustedes desean. La primera, bueno, bajamos en Jeep. Pero cuando fuimos a las familias indias, o sea, Fermín no es indio, Fermín era un descendiente español, oriental, un estudioso y un entendido en la zona, era el historiador de la zona. Nos dice esa palabra, ya tengo las familias indias para ustedes, vamos a los Gallegos de Jauco. Pero cuando vamos a los Gallegos de Jauco, llega Rivero y todos aquellos que llegamos por primera vez, nos encontramos a Amelia, nos encontramos a Timoteo, recuerdo, y ellos inmediatamente cuando empezamos a hablar, dijeron, no, nosotros somos toda nuestra familia, Rivera, que somos una familia, Rivera, Romero y Pineda, todo esto que vivimos aquí, todos somos indios. Es el primer recuerdo de autorreconocimiento, de identificación de que son indios. Pero hay un lugar en Baracoa que se llama Yara, donde los Gainza, todos ellos saben que de generación a generación se autodenominan, ¿no? Nosotros somos indios, de la familia, de los abuelos, los bisabuelos. Hay un autorreconocimiento. Bueno, esa parte fue descrita por Gay, fue descrita por Rodríguez Ferrer, fue descrita por Cullen, o sea, todos los que de una u otra forma hicieron investigaciones por allá. Ahí ustedes tienen el documental ayer, no sé si recuerdan, que Panchito dijo, eso puede hablar nuestro hermano Barreiro, que después hemos visitado otros lugares. Digo, no, yo soy indio, nosotros no sabemos, que esta gente no sabe que somos indios. O sea, hay un pensamiento, hay una identificación, hay un sentido de pertenencia de sus antecesores, Hay otros que no, hay otros que hacen un bohío y no saben que eso es de origen indígena, y que te hacen el casabe, que nos hemos tenido muchos contactos de eso y no saben que eso es de origen indígena, o sea, esos son los menos. Pero en nuestra zona, en esas zonas que nos ha pasado en Mía, con los Leiva de Mía, no sé, recuerda, donde llevamos siempre a las delegaciones, con Milvian. O sea, hay ese sentido de pertenencia, ese orgullo de que ellos vienen de allá, vienen y son indios. Y a veces definen el indio porque mi abuela es de pelo largo, es pequeña, no es mulata. Paso la palabra a mi hermano Barreiro. Ha ocurrido que el argumento que niega dice, bueno, sí, Panchito te hace un bohío, pero lo hace cualquier campesino. Eso no es indio, eso es simplemente cubano. Entonces, como que si la otra persona lo hace, no vino de eso, ¿no? Y lo que pasó cotidianamente en lo diario, lo que traspasó de cultura, de conocimiento, utilización de animales, plantas, todo eso pasó. Y eso se extendió a todo el campesinado cubano. No todo, no las creencias, no las ceremonias, las cosas que todavía hay en la comunidad de Panchito, pero sí todo lo demás. El uso de las hierbas medicinales en Cuba es extendido a toda la población, donde quiera. La gente lo hace, ¿no? Pero esa idea de que esto surge de ese primer contacto con lo fundacional, eso es parte, yo creo, del argumento que tenemos que extender. In terms of rethinking the whole concept of the Columbian exchange, you remember that book by Alfred Crosby, and it really, it's called the Columbian exchange, but it's really the contributions of the indigenous peoples from the New World to the Old World. And in one of the
this forum provides an opportunity for us to highlight all these different products and way of life, way of thinking that other people who do not realize that is actually indigenous roots that they're coming from. We can, rethink it and represent it in a manner more befitting and respectful to our indigenous ancestors. The other thing I found interesting, because in your second definition you have about the moral consciousness of a nation. Some years ago they wanted to change Jamaica's coat of arms, and you remember that was the last slide I presented, and it has the two indigenous Taino and the crocodile and the 5 pineapples, and they wanted to instead exchange the blacks, African Jamaicans, as the two representatives instead of the Taino. And Jamaica is 85% of African descent, and our Taino movement is virtually non-existent, and as a nation they opposed it. And I found that very, very interesting, and just wanted to share that. I think living practices are examples of consciousness not yet spoken, not yet identified, but they're there. In the Dominican Republic, what I found is that in certain regions there were cimarrones, and these people didn't call themselves Indians at the time when they were running away, and they certainly didn't call themselves Taino. So they do have an indigenous consciousness, but they don't define it in that way. Some people are just tied to a certain place, like a Banilejo will tell you, yo soy Banilejo, and whatever. And they're really tied to that, but they don't necessarily call themselves Indians, but they know that there's a connection there, but they don't call themselves that. But that doesn't mean that they're not. They still have an indigenous identity, but it's just not what indigenous is for us, like Indian and Taino, but they do have it. Look, there is always going to be the intellectual, but what is the message within the museum context? And here I'm talking about my small village where I'm living in, a population of about 100, and quite poor. There's hardly any point in talking about consciousness, about Garifuna consciousness, because people are concerned about the daily life, the socioeconomic issues. And one of the linkages that anybody could make would be to say, look, if you were to get into tourism, because tourism is taking over now, and then start doing Garifuna artifacts or Garifuna fishing methods or something like that, that is going to increase your source of revenue, your source of income, and possibly get you out of poverty. And then you could also be better expressing your consciousness. So what I'm saying is that, again, it's a problem that people have, and they relate to it. Whoever is going to be the agent of change, and I see this display as very much an agent of change, has to look at the expressions of the people, at the grammar of the people, the way how they're expressing themselves on a daily basis, and to see, hey, this is one way of getting your bread, your daily bread, and at the same time deepening your consciousness. I'd just like to add. A mí me interesa en particular destacar que si bien es cierto lo que Lynn acaba de decir de esta parte de que no hay conciencia con muchas de las cosas que se hacen, que se saben que tienen un origen indígena, sin embargo el que lo hace no necesariamente está consciente de que eso viene de ahí. Sin embargo, si uno hace un rastreo profundo en literatura, en canciones, en leyendas, en tradiciones orales que se han mantenido, te das cuenta que hay una presencia viva del indígena, más allá de lo que uno pueda imaginarse. Por ejemplo, con el agua y el río, siempre hay una tradición de pensar que los indígenas están en los charcos. Y eso está presente en merengues populares, están presentes en poemas, en muchísimas manifestaciones la gente lo pone. Y ya como una culminación de cierta presencia más fuerte en cuanto a la religión, uno lo ve cuando en el vudú hay esta división india, que se le pone en el altar debajo o se hace una especie
de pileta o de fuente con agua, o se pone en un higüero el agua también, representando al indígena ahí, y se toca con maracas, se hace una invocación durante, antes y después que termina, como algo aparte del resto de los santos que están en el altar. Entonces yo creo que tenemos como una ambigüedad entre un discurso oficial de no presencia, de negación, de existencia, y también como algo que esté en el sustrato, que esté en el fondo, de que de verdad se fueron, cierto que no están. En las cuevas, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando espeleología, siempre nos dicen, si echamos basura, mañana las cuevas aparecen limpias. Los indios la limpian. En las cuevas del Parque Mirador, que hay una cantidad de cavernas bastante alta, también dicen lo mismo. Y dicen, hay cuevas que no se pueden entrar porque a los indios no les gusta, todavía hoy día. Entonces hay como un discurso oficial y un discurso oculto que no se asume y que podemos trabajar en el sentido de la conciencia para de ahora. Yo creo que podemos también, en cierto sentido, explicar la ausencia de esa conciencia a pesar de que tenemos esos elementos indígenas con la asimetría sexual en el proceso de mestizaje, en donde la enorme mayoría de nuestra ascendencia indígena es por vía materna. Porque nos preguntamos nosotros, ¿quién a nosotros cuando chiquitos nos enseñó religiosidad? ¿Quién nos curaba cuando nosotros éramos chiquitos? ¿Verdad? ¿Quién nos cantaba las nanas cuando éramos chiquitos? ¿Verdad? Pues eran nuestras madres. Así que nosotros y nuestras madres, ¿quiénes eran? O sea, ¿de dónde viene nuestra ascendencia indígena? Pues a través de las madres. O sea que la herencia indígena va mucho más allá. Aunque las cantidades de herencia indígena fuera 15%, genéticamente hablando, culturalmente es mucho más que eso, porque es por vía de la madre. No existe un feedback del científico con respecto a la muestra que utilizó, generalmente. Ahora, en Cuba yo recuerdo en mediciones antropométricas, no en análisis de sangre, pero en mediciones antropométricas y rasgos fenotípicos en general, cuando se les reporta a ellos, dicen, sí, lo sabía, pero tú sabes que yo lo sabía, me dicen así. I knew that, of course. No se sorprende. Es los ejemplos que yo conozco. Bueno, lo hemos hecho en pocas veces, pero en la enorme mayoría de los casos no afecta cómo la persona se ve a sí misma. En algunos casos le sorprende, pero no cambia su sentido de identidad. Así que conversando con ella le hago la pregunta y que si ella conoce gente que se identifican como indígena, dice, no, los indios ya no existen. Sino con la plática. Y con la plática me dice, no, pues mi abuela, ¿verdad? Son las palabras de la investigación, son los términos que nosotros usamos para hacer las preguntas, que hay veces nosotros mismos perjudicamos los resultados de la investigación. Entonces, parte de lo que estamos desarrollando aquí es un argot intelectual, un argot académico para seguir con las investigaciones de otra forma distinta. Pero la pregunta no es eres o no eres indio, ¿verdad? Es cómo buscar esos indicadores culturales, esos marcadores de conciencia que existen allí, ¿verdad? Eso me fascina de que no cambien la perspectiva, o son como son, y ahí se quedó. O sea, vamos a dar la vuelta un poco. Yeah, I wanted to say that, in my opinion, the lack of consciousness that may exist, or the very estrecha consciousness that exists, is due to the fight that has been done to impose this lack of consciousness. And that's the reason that the lack of consciousness corresponds to class differences. Actually, it's when we go to school, the formation of a petite bourgeoisie, the middle classes, that we are imposed, we say in French, martelé, hammered in the head,
that we don't have that ancestry, that those people were wiped out. That's where we dislearn what our grandmothers taught us, what our practices say, as Glenys said, those aspects that are hidden, but actually they are only hidden to those who don't want to see, because those who carry it out know, they feel it. And so if you ask them, are you Indian? They don't know what you're talking about. But if you ask them if their practices have to do with the first people who were here, sure, yes, it's something that's there. They can feel it. So I wouldn't say that just making cassava or constructing boyos are sign of consciousness, even though I agree with what you were saying, Cynthia, about a latent consciousness. I think we could talk about a latent consciousness. But I think that this consciousness has to become expressed, and that's part of the fight that we are waging, that we will have to wage. And in this sense, I believe that there are some precursors who were very close to the people and who, as you were saying, Glenys, sang, who made music. And those songs, whether they be in the Vodou lore, whether they be those songs of Ismael Rivera, who is one of my very favorite Puerto Rican artists, because he was so close to the people and the countryside and the mixed black and indigenous heritage, in his popular music expressed consciousness. So with that sort of music, we can really make things come through. I also think that I agreed. I was very glad when Mr. Early was pointing out the citations of Fanon and of Cabral, who are amongst my very favorite authors. We could also cite Césaire. They had some very remarkable statements about identity and consciousness of identity, and we would be able to extract some meaningful statements on that. But in this sense, I think, if I'm not mistaken, Nkrumah, who, when confronting the notion of negritude, said, and he came with the Pan-Africanism, he said, why does a tiger have to affirm his tigritude? So that's another debate. If you know who you are, do you have to come with this statement of your tigritude or your negritude or your ingenitude? So it's a complex debate, you know, and is it just being? I think that in the popular classes, there's really a sense of, yeah, I know who I am. We have our practices, and we don't exclude, but we don't need to affirm our tigritude. Of course, this will vary according to the social formation. It will not necessarily be the same amongst the Garifuna, who are in a minority position, as amongst the Haitian population, who have, despite the continued oppression, affirmed through their revolution their position as masters of the country. It will not be the same in the United States either. So there are going to be serious variations. Dominican Republic will be one, Cuba another. But nevertheless, I think these situate the different levels of complexity and of what we would need to be juggling with. To create something that is so compelling that it helps wake this latent consciousness for those people that are inclined to go through that door there, to thaw out that latent consciousness that is there under the surface, but people have not expressed it as such.